Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También está diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas nuestras redes sociales. Daniela Figueroa Videla, qué cantidad de medios, ¿eh? Así Medios es. USACH. Por todas partes, muy Verde bien. petróleo. Verde inglés, dirían. Oh. Verde botella. Oh. ¿Cómo estás, Alejandro y Álvarez? ¿Cómo te fue el fin de semana? Very good. Very good. Qué lindo te sale. Te sale bien el inglés. El inglés británico te sale muy bien. Oh, yes. Aquí con... Oye, bueno, ya estamos en esta nueva semana que por suerte ya mañana termina este mes de marzo tan suscitado y que llegó más que nunca de golpe, de porrazo, diríamos. Lunes 30 de marzo en una jornada fresquita, diría yo. 11 grados, una décima tenemos a esta hora según la dirección meteorológica y vamos a alcanzar, prepárate, el verano no se quiere ir a pesar de ser otoño. 29 grados de máxima. Lo mismo va a suceder mañana, martes 31, baja levemente el miércoles 1 de abril. Va a haber un sistema frontal, eso sí, de lluvia en el sur, que ojalá llegara acá a Santiago, Sí, más no. Empujemos. Veamos el metro de Santiago a esta hora. Dicen que no hay ningún problema, toda la red disponible es lo que dice Metro de Santiago en esta hora punta y en las callecitas de Santiago. A ver, hace un minuto, restricción de pista en Vespucio Sur al norte, altura de Aquilín, debido a accidente de motorista. Precaución en la comuna de Peñalolén. Sí, ahí en la noche hubo protestas. Claro, el Día del Joven Grecia, Combatiente. Sobre todo entre Américo Vespucio y Tobalaba. Y me tocó pasar por ahí, estaban limpiando los equipos. Se veía, todavía quedan algunas... pero se queda como escombros de barricada, fuego, pero algo. Pocas. Ya. A mí me ha tocado pasar en medio de las barricadas, y yo soy volado nomás. Entonces pasé en Pisciano. medio. ¿Ah? Pisciano. Y cuando de repente, bloqueado de lado a lado, no había por dónde pasar, me tuve que devolver y me quedaron mirando unos muchachos que estaban en la esquina y yo los llamé. ¿Ya? ¿Y? No, ¿Te conversa. reconocieron o no? Adiós, gracias. Por Colo-Colo, obvio. No. Yo les metí lo del Colo, porque Ah. ese sector es todo colocolino. Entonces, Sí, además, bueno, La hiciste. chiquillos están protestando por el asesinato del hincha. ¿Te acuerdas que había matado a un jugador en el Estadio El Estadio Monumental afuera? sí, recuerdo. Bueno, no sé, esas cosas nunca se saben en la justicia porque nunca se investigan bien. Pero el asunto es que eso ocurrió. Entonces, sí me dijeron. Y te dejaron pasar, menos No, mal. que se ponen a conversar y van llegando más y más. Y yo dije, aquí me tengo que soltar nomás, pues despotriqué, nunca había despotricado tanto contra el régimen, contra Boric, contra Bachelet, contra Piñera, contra todo lo que se me pasaba por delante. Te pusiste narco. Claro, y después de que estoy en medio de todo eso, oye, chiquillo, entre paréntesis, yo voy al aeropuerto porque tengo que salir, ¿por dónde puedo pasar? Y uno me dice, don Alejandro, devuélvase media cuadra, una cuadra al norte y baje por la paradera, no pasa nada. Entre paréntesis, yo voté por usted. ¡Ah, qué genial! Ya, para que Así vean tus votantes. Tenía votantes ultras. Así nomás. Ahí Ya, todo. y lo último, para ir a titulares y la pregunta del día, luego de esta anécdota a propósito de las calles y Peñalolén, vamos a Santiago porque hay restricción de pista en San Pablo, altura de avenida Matucán al norte, debido a atropello de persona. Procedimiento de emergencia en desarrollo, así que precaución en ese punto de la comuna de de Santiago, perdón. Ahora vamos a la pregunta del día, Alejandro, a propósito también de lo que estabas comentando, pero ahora en el ámbito escolar. Sí, bueno, todos tenemos la información de un estudiante que mató a una inspectora en un colegio en Calama y además del estupor y todo lo que eso significa, están ya abriéndose el debate de, bueno, qué hacer, ¿no? ¿Qué medidas tomar? Y han aparecido algunas. 3 básicamente son las que uno ve en el debate. Reponer la idea, ¿no?, de los detectores de metales, cuando desde el magisterio, el colegio de profesoras y profesores dicen que obviamente eso no soluciona nada. Hay temas más estructurales. ¿La segunda? Más recursos en salud mental. Hay muchos alumnos con problemas, no se detecta a tiempo y hay que ayudarlos para prevenir estas cosas. Y la tercera, entregar herramientas a las familias. Podría ser una cuarta opción todas las anteriores, pero te invitamos a optar por algunas de estas siempre en @RadioUSACH, @TVUSACH.
Siendo las 7:35, vamos con las informaciones de esta jornada. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. La conmemoración del Día del Joven Combatiente estuvo marcada por barricadas y enfrentamientos con carabineros en distintos puntos de la región metropolitana, especialmente durante la noche de este domingo. Entre los focos principales estuvieron Peñalolén, con cortes y barricadas en Avenida Grecia, y Estación Central, particularmente en Villa Francia y en el entorno de calle 5 de Abril, uno de los lugares más simbólicos de esta fecha por la memoria de los hermanos Vergara Toledo y de víctimas de la dictadura militar. El brutal ataque ocurrido en Calama sigue sumando antecedentes, luego de que la Policía de Investigaciones estableciera que el crimen habría sido planificado con al menos 4 meses de anticipación y que parte de esas intenciones quedaron registradas en un cuaderno. El imputado, Hernán Meneses Leal, de 18 años de edad, será formalizado este martes 31 de marzo y la Fiscalía evalúa acusarlo por homicidio calificado, consumado y 3 homicidios frustrados. Aunque presenta antecedentes psiquiátricos, por ahora se estima que sería imputable, arriesgando cadena perpetua. El gobierno defendió la rebaja del impuesto corporativo incluido en el Plan Nacional de Reconstrucción, pese a las críticas por su eventual impacto en la recaudación fiscal. La medida propone bajar gradualmente el tributo a las empresas de un 27% a un 23%, con el argumento que estimular la inversión, la producción y el crecimiento económico parte por pagar menos impuestos. La presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, advirtió un escenario de mayor incertidumbre económica por la guerra en Medio Oriente y su impacto en los precios internacionales de la energía. La autoridad aseguró que el instituto emisor actuará oportunamente para controlar la inflación, luego de elevar su proyección en un 4% para 2026 y ajustar también a la baja las perspectivas de crecimiento entre un 1,5 y 2,5% del PIB. Irán volvió a advertir que defenderá con fuerza sus intereses contra una eventual invasión terrestre de Estados Unidos en algunos lugares críticos, tras la llegada a la región de una nueva unidad de marines, lo que amplía las opciones militares de Donald Trump y aumenta la presión sobre el estrecho de Hormuz. En la zona de conflicto, diplomáticos de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto se reunieron para explorar una salida negociada y discutir un eventual alto al fuego ante el riesgo de una escalada mayor. 7:38. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Bueno, lo decía Alejandro Guillé en los titulares, el último de hecho, la guerra en Medio Oriente sigue escalando, abre dudas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos frente a Irán en medio de esta posibilidad de un despliegue militar mayor sin una salida política clara. Y al mismo tiempo el conflicto mueve el escenario global, tensiona el entorno político de Donald Trump, de hecho también en la interna de Estados Unidos, y obliga a Europa a revisar su defensa, en tanto empuja a Ucrania a mover sus fichas en Medio Oriente, especialmente en el terreno de la tecnología militar. ¿Con quién estamos hoy como todos los lunes? Con Claudio Coloma, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Bueno, él es doctor en análisis del discurso en la Universidad de Essex, Reino Unido. Hoy día no podría viajar a estudiar. Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, periodista, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro, Daniela. ¿Cómo está, profe? Oiga, Trump está con problemas internos y con problemas externos. Y en Estados Unidos hay creciente resistencia, ¿no?, a la guerra. Pero la pregunta es, ¿tiene razón Irán cuando dice que Estados Unidos dice que quiere negociar, pero en el fondo está preparando una invasión terrestre a ciertos puntos críticos? Puedo partir con una felicitación porque la forma como presentaron la noticia sobre Irán, Estados Unidos, la guerra, en términos de Irán se prepara para defenderse, es notable, es acuciosa, es correcta y es responsable. Si ustedes ven hoy día la portada de La Tercera, dice que Irán está preparado para atacar un portaaviones estadounidense y con eso escalar la tensión. Y eso es todo lo contrario. Y defender. Entonces, como académico, digamos, Sí. Felicito ese Y punto. analista del discurso, o sea, sabes de eso, de Sí. las palabras. Bueno, no sabemos. Hoy día lo que más ronda en el análisis es
¿qué está haciendo o qué está pensando Estados Unidos con este despliegue modesto que está llevando a cabo hacia Medio Oriente? 3.500. Y digo modesto porque si sumamos todas las fuerzas, todas las tropas que se han anunciado, con todos los portaaviones y unidades que están movilizando, más o menos, o sea, siendo muy generosos, no llegamos a los 30.000 hombres, 30.000 personas, ¿bien? Hombres, mujeres, pero bueno, soldados. Y tengamos en cuenta que para la invasión de Irak fueron 180.000 a 200.000, ¿bien? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el posicionamiento estratégico de Irán es mucho más complejo, mucho más fortalecido, ya sea por su geografía, que Irak. Por tanto, Irak es mucho más vulnerable y se están poniendo menos piezas. Entonces, la pregunta es, ¿realmente Estados Unidos se está preparando para una operación terrestre? Si fuera así, y si fuera en torno, por ejemplo, a la isla de Kark, ¿bien? Nada se estaría anunciando y discutiendo tan abiertamente. En el fondo, las estrategias militares ciertamente son muy reservadas y todo lo que estemos viendo hoy día tal vez sea solamente una pantalla. E incluso estas divagaciones de Trump, bien, que un día dice una cosa, al otro día dice otra, incluso eso no lo atribuiría necesariamente a sus rasgos, digamos, sino que también esta estrategia podría estar aprovechándose de eso. Ahora, bajo cualquier escenario, bien, una operación terrestre va a significar muchas muertes, muchas bajas estadounidenses, extremadamente, va a ser altamente costoso y podría cumplirse un objetivo táctico, por ejemplo, tomarse una isla. Pero eso es muy distinto a cumplir un objetivo estratégico, que sería, por ejemplo, votar al régimen, apoderarse del petróleo o abrir las rutas del Estrecho de Hormuz hacia las rutas que quiera Estados Unidos, porque el Estrecho de Hormuz, dicho sea de paso, está abierto. Está cerrado para ciertos países, ¿no? Ahora, cuando Irán también amenaza, ¿no? Y las autoridades, sobre todo desde las fuerzas militares, dicen que van a humillar a los estadounidenses y cosas macabras, ¿no? Como que van a ser alimento de los tiburones del Golfo y, por supuesto, además lo que tú señalabas, porque está el tema de la dificultad o la complejidad del terreno, ¿no? De la geografía de Irán. Por otro lado, están expuestos, por supuesto, a los ataques de drones, ataques aéreos de varios tipos. Y cuando ya han dicho, la semana pasada creo que dijeron que iban a sacar 1 millón de soldados, más incluso. Entonces esto podría ser una masacre, una carnicería. Entonces ahí, ¿qué pasa con el ultimátum que corrió Donald Trump al 6 de abril? Y, por supuesto, también como eso... por un lado está negociando, dice, las fuerzas iraníes dicen no se entiende que está negociando, pero por otro lado amenaza. Entonces aquí claramente Irán hasta el minuto va a ir con todo y esto puede ser una tremenda masacre. O sea, no es que Irán vaya a ir con todo, Irán se va a defender con todo, sí, porque está enfrentando un desafío existencial. El desafío existencial es Israel intentando acabar con también lo que representa para ellos su amenaza existencial, Irán. Estados Unidos, naturalmente, que es la instrumentalización, el mecanismo que Israel está utilizando para esto. Por tanto, sí, Irán se va a defender con todo lo que tiene porque lo que está en juego es su propia existencia. Una población de 90 millones, 92 millones de habitantes, naturalmente que al hablar de 1 millón de despliegue o de movilización, comprenderán que es muy poco, 1,2% de la población. Irán tiene mucho más para defenderse, sumado a una capacidad estratégica, balística principalmente, que no logramos dimensionar porque no está transparentada. Por tanto, eso es un elemento importante. Y lo segundo es que lo que tú bien planteas lo podríamos definir como guerra psicológica. Es decir, aquí estamos viendo que hay una guerra psicológica muy activa, muy sofisticada por ambas partes, y lo que juega a favor de Irán, me parece, en esta pasada, es que su defensa, salvo en lugares como casas editoriales como La Tercera, que siguen desvirtuando un poco la situación, pero y no es una excepción, digamos, hay varios medios que lo hacen, pero en términos generales, incluso en Estados Unidos,
la defensa o la guerra psicológica y la defensa que hace Irán de sus intereses en ese nivel está fortalecida por un alto nivel y creciente nivel de crítica hacia las injustificadas acciones que está llevando a cabo Estados Unidos. Bien, y eso yo creo que no logramos todavía dimensionar qué tipo de efectos va a tener para la sociedad estadounidense y para la política mundial. Las protestas que hubo en estos días en Estados Unidos fueron masivas. El impacto que está teniendo la defensa de Irán en el sur global, y con esto me refiero a África y Asia, también es alta. Lo mismo ocurría con Rusia. Bien, el mundo sigue siendo eurocentrado solamente para Europa, Estados Unidos y para sociedades occidentalizadas que se creen europeas como la nuestra. Pero la gran mayoría del mundo está plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Y eso juega a favor de Irán. No sé si han visto la campaña de los Legos, que es muy efectiva. Irán ha diseñado una serie de videos que se difunden por Reels, ¿sí? Y son Legos, ¿sí? Legos los juguetes, ¿sí? En donde hacen una especie de parodia muy efectiva con canciones de fondo muy pegajosas, con rap, contando en el fondo la historia detrás de esta guerra. Hay la contraversión, digamos, estadounidense que contribuye a la campaña psicológica a favor de Irán, son unos monos animados como una especie de 31 minutos. Puppet Regime se llama, donde hacen burla, la parodia del régimen, de las malas decisiones y falta de cálculos que está teniendo la administración Trump. Bueno, de hecho hay dos elementos que están en el debate, uno y cada día con más fuerza. Uno es que esta guerra no tiene objetivos claros y va cambiando. O sea, es una guerra que Trump la decide día a día. Y hoy día plantea esto como objetivo, las bases, digamos, las plantas de producción de potencial armamento nuclear, otro día plantea la caída del régimen, o sea, no tiene un claro objetivo, nunca la ha tenido e improvisa. Pero más fuerte, y que puede tener más consecuencias, es que hay una creciente instalación en el propio Estados Unidos de que Trump actuó por presión de Israel y que en el fondo el verdadero objetivo es potenciar el proyecto del Gran Israel. ¿Qué tiene de lo uno y de lo otro? Porque eso explicaría por las improvisaciones de Trump, que se encontró con un cuadro que se le complica más de lo que previó. Yo creo que a estas alturas es evidente y hay un alto consenso con respecto a que estos dos temas, falta de objetivos estratégicos claros, políticos estratégicos claros por parte de Estados Unidos y la influencia de Irán, están completamente concatenados. De Israel. De Israel, perdón. Están completamente concatenados porque Irán no representa una amenaza existencial para Estados Unidos bajo ningún paradigma, ningún aspecto. Bien. Y hay varios elementos que se están, digamos, volviendo cada vez más evidentes respecto a esta situación. En primer lugar, yo no veo al gabinete de Donald Trump muy unido en este momento. No sé si se han dado cuenta, pero J.D. Vance ha desaparecido. Sí. Y la cara del... El vicepresidente estadounidense ha desaparecido de esta guerra. Marco Rubio, que es el conductor de la política estratégica, de la política exterior, ha tomado un rol secundario y quienes están siendo el rostro de la negociación son Kushner y Witkoff, dos conocidos públicamente sionistas, bien, levantadores de fondos para AIPAC y para la influencia o el lobby sionista en Washington. Y claro, hay información que se ha filtrado, falta por confirmarla, pero están dando vuelta por parte de medios bastante serios respecto a que habría un quiebre en el gabinete en función de la actitud de Trump con Netanyahu. Incluso se rumorea que J.D. Vance habría hecho una performance similar a la que hizo con Zelensky, pero esta vez con Netanyahu. The Economist recientemente también publicó un artículo respecto a un posible quiebre o tensiones en la relación entre Washington y Tel Aviv. Por tanto, me parece que la hipótesis que habíamos planteado hace un par de semanas atrás respecto a que Estados Unidos está actuando por la presión israelí, pero principalmente sionista, ¿bien?
en función de velar por los intereses sionistas y no estadounidenses, es algo que se está cumpliendo. Demostración de esto, a mi juicio, y que lo estamos comenzando a ver a partir de esta semana, es que el objetivo estratégico inmediato no es estadounidense, es israelí, y ese consiste en apoderarse del sur del Líbano. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. De hecho, estamos tan concentrados en Irán que estamos prestando muy poca atención a lo que está haciendo Israel en el sur del Líbano, y lo que está haciendo es una invasión y luego una ocupación terrestre. Claudio Coloma. Perdón, con la justificación que es un anillo de seguridad. Una zona de seguridad, dicen. Y el tema del Gran Israel. Pero eso está en el diseño del Gran Israel. ¿Qué pasa también, ya que mencionabas a Zelensky y este acuerdo de defensa que firmó Ucrania? Primero tengo entendido que fue con Arabia Saudita, luego con Emiratos Árabes Unidos y Qatar. ¿Y cuánto peso tiene eso a propósito del rol que juega o no juega la OTAN? Es tremendo. Zelensky acaba de terminar una gira por Medio Oriente en la cual ha firmado contratos de defensa militares con una serie de países para el suministro de drones. ¿Bien? Y no solamente eso, sino que para el establecimiento de una fábrica de drones ucranianos altamente sofisticados, puestos a prueba en la guerra desde 2022, en el fondo la aceleración de la industria automotriz de estos tipos de elementos por parte de Ucrania durante la guerra se ha acelerado bastante. Una fábrica en Qatar. Bien, es la primera fábrica de esta naturaleza que existe en Medio Oriente, y no sé si sea la primera fábrica estratégica militar de un país árabe, pero sí una de las primeras, porque no es común. Estos países suelen comprar en lugar de fabricar. Por tanto, es un paso enorme, un cambio enorme, que demuestra en primer lugar que la guerra sí tiene un tinte mundial, porque hay elementos entrecruzados, intereses entrecruzados. En segundo lugar, demuestra un cambio de estrategia de Zelensky, que habla un poco de su desesperación, producto de su posicionamiento estratégico. Es decir, Zelensky, a mi juicio, está buscando entrometerse en esta guerra de alguna manera para conformar una especie de polo en contra del eje del mal: Rusia, Irán, China. China y Rusia, por su parte, está más que confirmado que entregan inteligencia e información satelital a Irán. Los drones iraníes son diseño iraní, pero industrializados por Rusia. Bien. La jugada, me parece que Zelensky es correcta desde el punto de vista ucraniano. Necesitan fondos porque ya no están recibiendo de Estados Unidos, necesitan fondos frescos, y necesita dilatar lo más posible una negociación de acuerdo de paz con Rusia, y esto le permite hacerlo. Ahora, eso significa que tenemos conflicto para largo. Exacto. Y se están involucrando nuevos actores. De hecho, se habla de que hay conversaciones de paz, porque todo esto es tan contradictorio, ¿no? Primero, fortalecerse, intercambiar armamento, buscar más alianzas más amplias, preparándose para un conflicto más largo y que ocupa el mapa mundial en mayores dimensiones, pero por otro lado con un discurso de que Afganistán se habría ofrecido como un lugar para que empiecen algunas negociaciones. Ni Estados Unidos ni Irán han sido claros en que estén participando, pero sí parece que hay otros países del área que están conversando entre ellos para tratar de crear condiciones. Entonces estamos con muchas señales contradictorias entre los que quieren, y los mismos actores, por un lado dicen que quieren negociar, por otro lado se preparan para la guerra e intercambian armamento, que obviamente no es para mantenerlo en los estantes de los cuarteles militares. Sí, el país es Pakistán, no es Afganistán. Y la razón por qué es Pakistán es porque es el único país islámico nuclear, con poder nuclear. Por tanto, tiene la estatura estratégica para poder convocar a este tipo de reuniones y tratar de anunciar públicamente que él está preparando el terreno diplomático para encaminar algún tipo de negociación una vez que los estados beligerantes decidan hacerlo. En términos muy concretos, este encuentro, a mi juicio, no tiene mayor impacto en el cambio del curso de la guerra en el corto plazo.
pero sí está anunciando ciertas cosas que dan nuevos ingredientes. Primero, no debemos olvidar que la solución de esta guerra es la diplomacia y no en las armas, ¿bien? Principalmente porque Irán, por lo visto, parece ser una fortaleza prácticamente impenetrable. En segundo lugar, y aquí permítanme que conecte un poco con Chile, los impactos de la guerra son globales, son mundiales y todavía pueden seguir creciendo. Si estamos escandalizados y alarmados, preocupados y afectados por el alza repentina que tuvimos hoy día en los combustibles, bien, y podemos criticar la forma como lo hizo el gobierno, pues bien, espérense cuando los Houthis cierren el estrecho de Adén, por donde transita el 12% del petróleo mundial, sumado ya al 20% que pasa por el estrecho de Hormuz. Bien, es decir, si Estados Unidos avanza en su despliegue estadounidense y realmente intenta esta operación terrestre, los Houthis ya están preparados para bloquear el otro estrecho por donde sale el petróleo mundial, y no sé qué vamos a hacer ahí con el aumento del combustible acá en Chile y bueno, ciertamente en el resto del mundo. Entonces, ante este escenario, naturalmente que Pakistán cumple con un rol, digamos, de tratar de articular a los principales poderes de musulmanes, Turquía, un país OTAN, bien, Arabia Saudita, que está entre medio de los dos países en conflicto, naturalmente que son señales que nos permiten tener algún tipo de esperanza de que no todos los estados están disponibles a entrar en esta guerra tomando parte por uno de los dos polos. Pero bueno, tenemos para rato o los coletazos al menos también de lo que tú sugieres. Claudio Coloma, especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, doctor en Ideología y Análisis del Discurso de la Universidad of Essex, Reino Unido. Muchas gracias por habernos acompañado. Me encantaría solo como poner un tema a propósito también de las medidas de migración o antimigrantes en realidad de Estados Unidos. Hablar un poquito el próximo lunes del ICE a la europea también, ¿te parece? Sí. Ver claro. un poco no solo lo que está pasando obviamente en Estados Unidos y todos los que nos va a hablar Alejandro de No Kings, y que esto también se suma obviamente en la guerra, pero lo que está pasando ahora sobre todo en España, ¿no? Que quieren, y en Europa en general, que están replicando esta policía antimigrante. Gracias, Claudio. Buena semana. La dejo ahí, por si Gracias. acaso. Chao. 7:58. ¿Cómo? Pausa. Eso mismo. Más contexto y actualidad después de la pausa. Estás en Línea 1. Escucha el latido. Sintoniza el sonido. Son los paisajes sonoros de Radio USACH. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares. Cada una con una historia distinta. Como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Radio USACH presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio USACH. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer.
No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. En Línea 1, las noticias que definen la actualidad. La conmemoración del Día del Joven Combatiente estuvo marcada por barricadas y enfrentamientos con carabineros en distintos puntos de la región metropolitana, especialmente durante la noche de este domingo. Entre los focos principales estuvieron Peñalolén, con cortes y barricadas en Avenida Grecia y Estación Central, particularmente en Villa Francia y en el entorno de calle 5 de Abril, uno de los lugares más simbólicos de esta fecha por la memoria de los hermanos Vergara Toledo y de víctimas de la dictadura cívico-militar. El brutal ataque ocurrido en Calama sigue sumando antecedentes luego de que la Policía de Investigaciones estableciera que el crimen habría sido planificado con al menos 4 meses de anticipación y que parte de esas intenciones quedaron registradas en un cuaderno. El imputado, Hernán Meneses Leal, de 18 años de edad, será formalizado este martes 31 de marzo y la Fiscalía evalúa acusarlo por homicidio calificado consumado y 3 homicidios frustrados. Aunque presenta antecedentes psiquiátricos, por ahora se estima que sería imputable, arriesgando una cadena perpetua. Y el gobierno defendió la rebaja del impuesto corporativo incluida en el Plan Nacional de Reconstrucción, pese a las críticas por su eventual impacto en la recaudación fiscal. La medida propone bajar gradualmente el tributo a las empresas del 27 al 23%, con el argumento, dice el gobierno, de estimular la inversión, la producción y el crecimiento económico. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, advirtió un escenario de mayor incertidumbre económica para el país por la guerra del Medio Oriente y su impacto en los precios internacionales de la energía. La autoridad aseguró que el instituto emisor actuará oportunamente para controlar la inflación, luego de elevar su proyección en un 4% para el 2026 y ajustar a la baja las perspectivas de crecimiento del país entre un 1,5 y un 2,5%. 8:03. Es hora de nuestra estación editorial. Vamos mirando las cifras. Las estimaciones hablan de unas 7 a 8 millones de personas las que se movilizaron en Estados Unidos. Nadie las pudo contar, son estimaciones. Este fin de semana, el sábado precisamente de este mes que ya se va. Eso en el marco del movimiento Sin Reyes. Según se informa, se registraron más de 3.300 protestas, ojo, simultáneas, lo que habla de un poder organizador que está creciendo y de coordinación, porque las protestas ocurrieron en todo el país y no solo en las grandes ciudades, donde obviamente por cantidad de población fueron las manifestaciones más masivas, como Nueva York, el propio Washington, D.C., la capital federal, Chicago, entre otras, pero además porque los motivos de la protesta son además comunes, entonces no solo salen juntos, sino que el discurso es el mismo, contra el ICE, la política y las actuaciones de los órganos encargados de expulsar migrantes, la guerra en Irán, pero también el aumento del costo de la vida interna en Estados Unidos, consecuencia de todo esto. Y con un telón de fondo contra la deriva autoritaria de la administración Trump. Saltarse el Congreso, presionar a los jueces, presionar incluso el Departamento del Tesoro. Es como aquí que el presidente presionara al presidente del Banco Central, Rosana Costa, la presidenta. Sí. Claro, y esta movilización va increciendo, integrando no solo a sectores, como digo, ciudadanos espontáneos, sino el mundo civil, el mundo sindical y además protestas incluso en barrios y en ciudades rurales, donde el votante norteamericano es más conservador y probablemente más cercano a los republicanos. También se están registrando protestas que van creciendo. ¿Por qué destaco esto además? Porque la única manera de derrotar a Trump no va a ser que se le pare Europa o que China entre, porque China no busca el conflicto. Ni una OTAN ni una ONU. No se van a meter por ahí. Exacto. Ellos están en una política de largo plazo y los chinos planifican a largo, no van a ir a la guerra.
Pero tampoco lo van a ir los europeos, por más que estén molestos, van a incluso cerrar filas finalmente frente a Estados Unidos en caso de que la situación se agravara de una manera extraordinaria. Pero sí está evidenciando un desgaste de Donald Trump, una creciente pérdida de confianza dentro de los Estados Unidos y el único mecanismo de cambiarlo o de frenarlo, una derrota electoral en las elecciones de medio término para que pierda la mayoría que tiene hoy en las cámaras y eso permite incluso eventualmente una acusación, un cuestionamiento de destitución, si es que las cosas se siguieran agravando, por ejemplo una derrota visible que no pudiera ser cubierta con las campañas comunicacionales. El escenario entonces para Trump es cada vez más complejo, por eso su desesperación a rato, donde pasa de hablar de que están conversando y que están saliendo cosas muy buenas, para al día siguiente desesperado anunciar que va a presionar con todo y los va a destruir con todo, incluso sus plantas de generación de energía para paralizar a Irán, lo que demuestra primero que no hay un hilo conductor, que está actuando más por la desesperación que por la visión, y donde él mismo se va desprestigiando porque su liderazgo parece de alguna manera manipulado por Netanyahu, el líder, primer ministro de Israel. Israel que también está teniendo fuertes protestas internas contra la guerra. Sí. El Estado de Israel ha logrado bloquear absolutamente toda filtración de lugares destruidos por los ataques iraníes, que se han penetrado esta vez su territorio e instalaciones civiles. Y por eso mismo incluso tuvo todo este capítulo bochornoso de que querían impedir la celebración de Semana Santa en los sitios sagrados de Jerusalén a la Iglesia Católica, lo que llevó a un topón fuerte que al final empezó a tener rechazo de todos los países europeos, algunos de ellos relativamente cercanos a Israel, y por lo tanto obligando a las autoridades israelíes de hacer un frenazo y dejar que eso se realice. Pero en el fondo es porque tienen miedo que al mostrarse toda esta ceremonia desde el propio territorio santo, quede en evidencia el daño que está sufriendo Israel con este conflicto y que las autoridades no las tienen todas y que hay protestas que se podrían expresar en estos días. Ale, y volviendo a lo que tú señalabas al inicio, ¿no? Estas marchas multitudinarias al interior de Estados Unidos, las principales ciudades, el No Kings, también se replicaron, ojo, en ciudades europeas, en Francia, en España, en Italia, y dentro de Estados Unidos hay dos figuras internacionales que tienen gran peso, que podrían marcar, y esperemos, ¿no?, que el cine, Hollywood, la fama sirva para algo, como es Bruce Springsteen, The Boss, sí, y también Robert De Niro. Pero la verdad es que parece que claramente Donald Trump no solo no escucha, sino que con ese, no solo discurso, con esa forma de operar, no solo con esta vehemencia y autoritarismo, sino también, como tú lo has dicho varias veces, de esta forma veleidosa, ¿no?, que cambia. Es muy difícil contrarrestar su poder, pero sí uno se alegra que por lo menos la ciudadanía y desde Estados Unidos se estén manifestando contra la guerra, contra el mismo Donald Trump y sus medidas, y por supuesto también contra el ICE. Así que vamos a ver ahí qué pasa. Vamos ahora con nuestro compañero que ya está aquí, Gonzalo Espinosa. Son las 8:09. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Retrocesos van, retrocesos vienen. Ahora, Revocar. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Qué pasa en Colonia Dignidad? Bueno, está pasando de todo porque... Qué mal el nombre, ¿eh? Colonia Dignidad. Sí. Sí. O sea, bueno, un lugar muy terrible. Porque ahí se cometieron crímenes atroces de derechos humanos y que hoy día vuelve a la contingencia porque se abrió un debate político y respecto a la memoria histórica luego de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, señalara en el diario La Tercera que van a revertir el proceso de expropiación de Colonia Dignidad, que había sido instruido por el gobierno de Gabriel Boric. Este es un tema bien complejo porque involucra distintas aristas, porque hay organizaciones de derechos humanos que dicen que esta es una promesa incumplida, de que finalmente este proceso debería haberse llevado adelante durante la administración de Gabriel Boric, pero finalmente quedó pendiente
Y bueno, pasa lo que pasa de que llega otra administración, fijan otras prioridades, más allá de, digamos, que uno podría decir, sí, hay un elemento ideológico de fondo de, digamos, revertir una decisión, pero claro, también está esa otra arista de que finalmente se importaba tanto porque no se logró en ese momento como de con concretar. El CAE, como con otras cosas. Ahora, eso tiene, en referencia, es una historia larga, porque desde que se instaló Colonia Dignidad en Chile, a poco andar, empezaron a surgir ya en los años 60 versiones de violaciones de los derechos humanos de los niños. Exacto, es violados por los adultos. Esto empezó en el 61. Sí. Exacto. O sea, esto es muy antiguo. Cruzó mucho el gobierno de Jorge Alessandri, de Eduardo Frei, y donde siempre aparecieron gente vinculada a los regímenes y gobiernos de la época, defendiendo en una relación muy ambigua, muy extraña, muy oscura, entre líderes políticos de alta connotación, y no solo de derecha, para cubrir y proteger la Colonia Dignidad, a pesar de todo eso que ocurría. Incluso hubo senadores en ejercicio que defendieron Colonia Dignidad. Y que se les vio en fotos en Colonia Dignidad. Claro. Entonces la pregunta hasta en documentales aparece. Claro, no fueron y no se daban cuenta de lo que pasaba ante la simple vista, o pasó algo más, digamos. O sea, es bien tenebroso la historia de Colonia Dignidad. No olvidemos la operación retiro de televisores, ¿no? Que también ahí los terrenos de Colonia Dignidad estaban involucrados en eso. Bueno, esto también ha generado repercusiones no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Por ejemplo, en el diario Die Zeit, un diario muy importante de Alemania, titulan: el nuevo gobierno chileno ya no quiere expropiar Colonia Dignidad. Le voy a pasar a leer un poco de esta noticia que ponen en este diario alemán. El gobierno chileno pretende revocar la decisión de expropiar Colonia Dignidad, antigua colonia alemana. El presidente José Antonio Kast emitirá la orden correspondiente, según declaró el ministro de Vivienda Iván Poduje al diario La Tercera. Poduje citó la difícil situación económica del país como motivo de la revocación y rechazó cualquier motivación ideológica detrás de la decisión. El anterior gobierno chileno, encabezado por el presidente de izquierda Gabriel Boric, ordenó la expropiación de los terrenos del asentamiento el año pasado para construir un monumento a las víctimas de la dictadura militar de 1973 a 1990. Desde marzo, Chile está gobernado por un gobierno de extrema derecha liderado por el alemán Kast. Kast es un partidario declarado del dictador Augusto Pinochet, quien gobernó Chile con mano de hierro durante 17 años y torturó, asesinó o hizo desaparecer a miembros de la oposición. En el pasado, Kast ha minimizado los crímenes de Pinochet. ¿Qué dice también? Los residentes del asentamiento criticaron los planes de expropiación. Ahí pasa a explicar un poco de que habían dos facciones dentro de Colonia Dignidad, de las personas que aún viven en el lugar, que algunos estaban de acuerdo con que se construyera el sitio de memoria y otros que no estaban de acuerdo, y con eso finaliza la noticia. Pero igual llama mucho la atención el lenguaje que se ocupa desde los medios internacionales para hablar de una noticia que, digamos, acá en Chile pasa colado. Claro, son los únicos que se atreven a decir algo que nosotros los chilenos sabemos, las y los chilenos sabemos, pero no lo decimos y no aparece en la prensa, que Kast es pinochetista. Lo vimos también con todos los mensajes en el rodeo, lo hemos visto también con estas pequeñas... Como que va sacando de a poquito lo de la batalla cultural, Punta Peuco, ahora quieren cambiar la justicia militar, el Partido Republicano, ahora está lo de Colonia Dignidad, donde dicen que son 47.000 millones de pesos que no tienen, y uno puede entender, pero al tiro te lo comparan, ¿no?, con los arreglos que tienen que hacer desde el MIMBO, ¿no?, que yo prefiero darle esa plata a las 1.500 personas que perdieron su vivienda en los incendios. Entonces, claro, uno dice ya, pero esto no es una cosa lo otro. Entonces nos están tratando de meter, siento yo, toda la batalla cultural de a poquito, y hay que tener ojo con eso. Bueno, detrás de eso evidentemente que hay un intento de reescribir la historia de la violación de los derechos humanos en Chile, relativizando los crímenes. O sea, Colonia Dignidad tiene que ver con esta reforma que se va a proponer de la justicia militar para recuperar atribuciones, para juzgar incluso a civiles involucrados en delitos con Fuerzas Armadas, o ellos ven los juicios y por lo tanto poder desactivar los juicios que lleva la justicia civil. Corregir la ley, dijeron. Sí, exacto. Recordemos que la justicia militar fue ampliamente generosa con los violadores de derechos humanos.
por principio, porque además enfrentaba a un coronel enjuiciando a un general. Era una cosa rara por la misma estructura. Bueno, hay un montón de diseños, pero el propósito es reescribir la historia de los derechos humanos en Chile. No es solo decir, mira, lo relativizamos, no es solo justificar, es mucho más que eso. Es lo del Consejo Constituyente. O sea, es lo mismo que perdieron, que la ciudadanía dijo no a ese proyecto de constitución del Partido Republicano, lo están tratando de meter acá. Bueno, voy a continuar con... Perdón, está súper bien porque finalmente creo que esto habla de que hay una historia del país con respecto a situaciones como la de Colonia Dignidad que todavía no están cerradas y que es necesario de que se converse porque, claro, se habla de que fue un lugar donde se cometieron violaciones a los derechos humanos en la dictadura, pero como decía Alejandro, hay todo un tema hacia atrás que también hay que, digamos, traer a la palestra y discutirlo, porque finalmente se creó un Estado dentro de un Estado, o sea, es una cuestión muy rara. Macabro. Eso en Chile se dijo muy poco, pero en Alemania siempre se habló de que Colonia Dignidad tenía tal grado de autonomía frente a las autoridades chilenas que un juez, un policía, no podía ingresar. Claro, entonces... Por las razones que fuera, no podía ingresar y eso les dio un manto de protección que además tenía el correlato en los medios de comunicación y en las autoridades políticas, particularmente de la zona. Exacto. Bueno, también quien emitió declaraciones fue el ex ministro de Justicia Jaime Gajardo, quien criticó el hecho y voy a pasar a leer sus declaraciones. Dice, para resignificar ese lugar y transformarlo en un sitio de memoria y reflexión, distintos gobiernos han avanzado. Primero, declarándolo monumento nacional durante el gobierno de la presidenta Bachelet y programando su expropiación durante el gobierno del presidente Boric. Además, especificó que puede entender la decisión de postergar la expropiación, pero considera incomprensible revocar la decisión. Dice, uno puede entender que por razones presupuestarias, que es lo que argumenta el ministro de Vivienda Iván Puduje, la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta. Eso es una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la ex Colonia Dignidad. En la ex Colonia Dignidad se cometieron los crímenes más atroces que recuerda la historia de Chile en contra de nuestras y nuestros compatriotas, aseguró el ex ministro de Justicia. Yo quería agregar que también hay una lógica que se está llevando adelante en términos discursivos por parte del gobierno, que es esto de que no hay otra opción. Siempre no hay otra opción. Con la benzina no, era la única opción que se traspasara el costo de las bencinas completamente a la ciudadanía. No existía la opción de la gradualidad. Esta era la única opción. Lo mismo con esto. No había otra opción. No se podía suspender momentáneamente. Era necesario revocar, porque en verdad el gobierno como que maneja una fase de la realidad y no está abierto a distintas miradas. No sé, eso a mí me llama mucho la atención. No, claramente ha sido confrontacional el discurso, más allá de que use el término unidad el presidente Kast, y claramente no están abiertos al diálogo. Solo para cerrar el tema también y recordar lo de Colonia Dignidad, justo en la publicación de X, que yo estaba también revisando, del ex ministro de Justicia Jaime Gajardo, había una publicación de una auditora, que no voy a nombrar por respeto a ella, pero también nos recuerda, y algo que es verdad, un sector de la derecha, no toda, y de la derecha más dura, vinculada al republicano, al gremialismo, a una parte también de la UDI, ha sido acérrimos defensores de O'Reilly, de Caradima, de Paul Schaeffer, y bueno, ahí también está también vinculado Macaya, ¿no? El padre del senador. Y son todos violadores y abusadores de niños y niñas. Entonces, no nos olvidemos también de dónde están sus prioridades y la defensa que han hecho históricamente a estas personas. Y un apéndice. Colonia Dignidad es una propiedad muy grande, que tiene soberanía. Las autoridades chilenas no entraban, ni en el gobierno Frei Montalva, no sé qué pasó exactamente en el gobierno Allende, ni el gobierno militar, obvio, pero incluso en los posteriores gobiernos democráticos no entran las autoridades. En algunas partes se bloquea, pero son territorios ahora tan sí está grandes abierto, ahora que está llega, abierto, hace rato. Claro, pero sí, en esa época. Ahora, son terrenos tan grandes que llegan a la cordillera, sí, a la frontera. Sí. Y según dicen, yo eso no lo tengo confirmado, pero lo he leído,
en el lado argentino también son dueños, por eso que ellos podían transitar de un lado a otro sin y para control. poder escapar, se escapó Y de hecho Paul Paul Schaeffer. Schaeffer, exacto, Paul Schaeffer escapó de esa manera, salió cruzando el fondo, que tiene patas en Chile y patas en Argentina. Yo fui una vez, bien terrible, la verdad, y los museos y toda la museografía es bien espantosa y es como estar detenido en una época, es como Twin Peaks, de alguna manera. Sí, Horrible. bien macabro. Bueno, vamos a seguir viendo cómo avanza este tema. Gracias, Gonzalo. Sí, si nos está escuchando el ex ministro de Justicia, Jaime Jaime Gajardo, Gajardo, un ojalá abrazo. pueda estar quizá Sí, esta eso. semana acá en Lo voy a escribir, Línea 1. Lo voy a escribir por interno, aquí para tu gallo. Bueno, gracias, Gonza. Sí, vamos a hacer esa solicitud, me parece que es bien importante. Vamos a una nueva conversación, 8:21. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. El ataque con arma blanca a un estudiante en un liceo de Calama y además el ataque a una profesora vuelve a abrir el debate sobre la violencia escolar y la seguridad en los territorios. Gran debate. Las escuelas, pero también los territorios. Y esto va tomando mucha fuerza porque además el gobierno no da señales muy claras, de hecho retiró el reglamento para aplicar la ley de seguridad municipal. No sabemos las razones, nunca se explica, y ese tema además está asociado con la pérdida de recursos financieros para los municipios y donde el tema de seguridad es el Para el principal, ministerio, claro. el principal golpeado, Carabineros de Chile, Exacto. PDI, no se entiende, son señales confusas. Y de esto vamos a conversar con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Alcalde, muy buenos días. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, gracias por acompañarnos. Vamos a pedir por interno si nos suben un poquito ahí el volumen para escucharlo más claro. Antes de entrar a este tema que introducía muy bien Alejandro Guillé, quiero preguntarle por cómo el estado de la comuna y de los incidentes a propósito de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Sí, bueno, ayer hubo, como ustedes saben, manifestaciones en dos sectores de nuestra comuna, particularmente en el sector de Villa Francia y de Villa Portales. Ambos lugares estuvo bastante violenta la situación, con lanzamiento de bombas molotov y disparos también a carabineros. Afortunadamente no hay heridos, hay sí 2 personas detenidas, uno en cada uno de los sectores, por desórdenes por almacenar pirotecnia. Y nuestros equipos municipales ya se encuentran a esta hora desde muy temprano limpiando, dejando todo. La idea, principalmente que la gente que ya ha tenido bastante molestia durante la noche debido a estos incidentes, no a la hora de salir de su casa esto ya esté resuelto. Así que, como les comentaba, una jornada bastante violenta, pero afortunadamente no hay ningún carabinero ni tampoco manifestante en este caso lesionado. Oiga, alcalde, hay varios temas para abordar con usted y uno es las restricciones de presupuesto que van a sufrir los municipios y el Ministerio de Seguridad para enfrentar este tipo de situaciones. Y lo otro es que es evidente que hay un tema de convivencia escolar. Este complejo problema de los colegios, de los liceos públicos y de las escuelas públicas. Usted tiene mucho en Estación Central. ¿Cómo se va a abordar? Porque aquí se hablan de medidas, de aplicar, detecta metales, cosas así, pero no van realmente a discutir el problema, a lo más mitigar la entrada al colegio, en circunstancias que basta por el muro tirar una cosa para adentro. Hasta en las cárceles. Sí. Sí, claro, todas las medidas de control, sin duda algunas, son como más fáciles y más inmediatistas para poder implementar. Sin embargo, este tipo de temas yo creo que se tiene que invertir fuertemente en temas de salud mental, no solamente en los colegios. Yo creo que si hay un gran tema en términos de salud, tiene que ver con la salud mental. Y más aún en este caso, que tiene que ver con personas con trastorno del espectro autista, con cierta nivel de integración también que tienen que ir incorporando a los colegios, invirtiendo en eso. Muchas veces varias señales que se pueden dar no se están interpretando y no se acogen de manera correcta, y es importante que esto se pueda también desde los colegios tener la oportunidad de poder abordar el tema seriamente, con compromiso, con recursos también. Yo siento que si bien estas medidas de control pueden evitar eventualmente que una persona pueda ingresar con armas, sin embargo el problema de fondo no se está abordando. Nosotros entregamos nuestro establecimiento educacional el año pasado al servicio local Santa Corina. Sin embargo, mantenemos cierta presencia también con los programas preventivos que se implementan en la escuela, ya sea el Senda Previene, el programa de terapia multisistémica, el programa 4-7, que son de distintas instituciones que lo implementamos desde la municipalidad con la intención de hacer este trabajo preventivo también, que tiene que hacerse permanentemente. Entonces creo que sin duda que este tema nos consterna a todos, es algo muy, muy doloroso, creo yo, para todas las comunidades.
pero tiene que abordarse, yo creo, con más recursos, temas principalmente el tema de fondo, el tema del control, sin duda que es positivo, pero no está abordando finalmente en todas sus dimensiones este fenómeno. Alcalde, a propósito que nombraba, por supuesto, la gravedad de este tema de Calama, justo las ministras de Educación y de Seguridad fueron justamente ahí al norte. Y aprovecho este link para hablar del tema de cómo está haciendo en la práctica valer lo que era su prioridad este gobierno, ¿no? La seguridad a través de las decisiones que se han tomado desde el ministerio. Por un lado, esta reducción presupuestaria que corresponde al 3% y que estamos hablando de unos 72.000 millones, si no me quedo corta, donde los más afectados son justamente los funcionarios de la policía uniformada, carabineros particularmente y PDI. Pero también el tema del retiro del reglamento para poder implementar la ley de seguridad municipal, el uso de pistolas Taser para también los inspectores municipales. Háblenos también de su situación acá, de nuestra situación, ya que nosotros estamos acá en Estación Central, alcalde, para ver cómo afecta justamente estas decisiones desde el Ministerio de Seguridad Pública. Oye, Daniela, sé que para nosotros igual en lo particular no puedo yo dejar de sentirme indignado, y quizás los que nos están escuchando nos van a decir el alcalde está exagerando. Lo que pasa es que este alcalde, por lo menos una vez al mes, ustedes recordarán que nosotros estamos apareciendo en prensa porque tengo algunos de mis inspectores que sufrieron algún tipo de ataque, ya sea porque le lanzaron una olla de aceite hirviendo, porque algunos de ellos lo han atropellado, recientemente que le lanzaron un cilindro de gas a uno de mis inspectores precisamente cuando estaba realizando un operativo de despeje del comercio ambulante. Entonces indigna en realidad ver cómo una ley que además se demoró 2 años, casi 2 años en salir, que fue latamente discutida, aprovechada también dentro del contexto político, mientras todos los alcaldes estamos pidiendo ojalá poder contar con este instrumento que finalmente pues logre poner generar desincentivos para el ataque a inspectores, a patrulleros. Entonces que hoy día nuevamente, no sé con qué ánimo y no sé cuáles son los alcaldes que están pidiendo esta revisión, con qué fin, no contamos todavía con este instrumento, con este reglamento que nos ¿viene de los alcaldes? ¿Viene de otros ediles? Dicen que se está escuchando a los alcaldes, entonces yo no sé qué tipo de alcalde está, que evidentemente que son alcaldes que no tienen los mismos problemas que los alcaldes de Estación Central hoy día, y que desean poder seguir revisando esto, como les comentaba, que fue latamente discutido por todos los sectores políticos, y hoy día que se cuenta ya que cada vez queda menos para poder contar con este reglamento que ponga en marcha esta ley, se toma el tiempo para poder revisarlo. De verdad que para nosotros no puedo decir otra cosa, yo desearía el poder matizar un poco mi opinión, pero lamentablemente nuestros equipos sufren constantemente estos ataques y nosotros hemos pedido urgentemente, me imagino yo que varios alcaldes que deben estar en la misma situación mía, pensaba yo que todos finalmente están en esta situación, y no poder contar, como les comentaba, con esta ley, de verdad que a nosotros... ¿No ve cierta inconsecuencia o incoherencia? No, pero que estoy en el mismo punto. Inconsecuencia, incoherencia con las prioridades del gobierno en cuanto a seguridad. Sin duda, o sea, yo creo que, no sé cuál es, aquí se llama que estamos en una emergencia, se ha planteado finalmente como un eslogan muy, muy potente, sin embargo esto no se ha traducido en medidas concretas. Como les comentaba, en la disminución en términos de presupuesto de seguridad, también para nosotros es algo que va a afectar. Nosotros somos de las comunas que se implementa el Calle Sin Violencia, donde varias de estas iniciativas que se realizan son muy importantes en términos de poder hacer copamiento en ciertos lugares, pero claro, uno ve que se apagan las cámaras y se acaba la participación tanto de todo el apoyo que en algún momento recibió esta comuna. Nos pasa frecuentemente, recién ahora en el sector de María Rosa Velázquez, vemos que ustedes vieron que me atacó a mi inspector municipal, sacudió, hicimos un operativo donde está el delegado, se apagan las cámaras y bueno, nosotros quedamos nuevamente solos para poder atender esto. Lo mismo pasa en Plaza Argentina, un lugar donde nosotros estamos frecuentemente también tratando de despejar, pero claro, una vez que se olvida un poco el tema, nuevamente quedamos solos nosotros con nuestros inspectores. Entonces, nosotros deseamos que esto sea una estrategia que sea de manera permanente, que se pueda entender que estos son sectores de alta complejidad, que hay infraestructura crítica de carácter regional, y es por eso que esperamos que esto se pueda traducir no solamente como en
en manifestar voluntad política a través del discurso, sino que se tiene que ver a través de no solamente a través de discursos, sino que de recursos particulares que nos permitan el poder contar con estos presupuestos para poder implementar programas. La única forma de manifestar voluntad política a través de la plata, o sea, todo lo demás, mentira, o sea, no puedo decir de otra manera. Claro, son discursos. Te toca, Ale. Gracias. Ahora, en el tema del financiamiento, ¿ustedes tienen más precisión acerca de en qué les van a cortar el financiamiento? Y lo pregunto porque una manera de combatir la delincuencia y el crimen organizado es la recuperación de los espacios urbanos, y una obra que tenía aceptación aparentemente universal era el eje de la Nueva Alameda, por equilibrio, por calidad de vida, por un montón de circunstancias, pero eso también está suspendido. ¿Les han dado explicaciones de parte de las autoridades? ¿Y qué va a pasar con todo esto? Sí, mira, para nosotros esto fue un balde de agua fría, honestamente. O sea que nos enteramos de cuando el ministro Puduggi asistió al Congreso y da cuenta respecto a esto, me empezaron a whatsappear inmediatamente los diputados para comentarme lo que estaba pasando. Nosotros nos sorprende, principalmente porque, imagínate, este es un proyecto de ciudad que conecta a nuestra comuna, también después posteriormente esto iría a conectar con Maipú, Pueblo Prado. Nuestra comuna que ha sido tan golpeada, además, a partir de el rol crítico que tiene dentro de la región, el aumento también de habitantes, y cuando uno ve que hay autovías, en este caso ciclovías, de alto estándar en el sector oriente, que pasa a Santiago también, y cuando le toca a Estación Central un proyecto de ciudad, pasa esto. Entonces para nosotros, realmente nos sorprendió, evidentemente que hay una molestia, que esperamos esto se pueda revertir. Además, este proyecto contempla algo que es muy relevante, que no se ha comentado, que son ciertos cruces de ciclovías y también peatonales que son sumamente importantes para nuestra comuna. Por ejemplo, aquí justo frente a Plaza Argentina, que conecta Matucana con también con, en este caso, con la explanada de la estación de trenes. La Teletón también se va a quedar sin su paso peatonal, que era tan relevante, que incorpora accesibilidad universal, que es algo tan solicitado por los usuarios. Entonces, no considerar esto y verlo como que... bueno, yo estudié economía un tiempo en la Universidad de Santiago, entonces voy a comentar lo que me enseñaron mis profesores, un modelo teórico, donde uno puede ver en clases de microeconomía, donde te suponen en una situación donde solamente en un mercado donde venden cañones o mantequilla, y el Estado tiene que decidir solamente entre uno de estos dos productos. Aquí te está planteando lo mismo, como que solamente se pueden construir viviendas para la reconstrucción o construir ciclovías. Y el Estado no funciona así, esos son mercados perfectos, teóricos, los cuales aquí finalmente el Estado lo que tiene que hacerse cargo de todos los problemas de la ciudadanía, y en este caso sí es un tema que es sentido, sí es un proyecto que establece equidad territorial, sí es un proyecto que desincentiva en este caso y que permite poder apalear de alguna manera este alza en los transportes, donde personas también se pueden conectar y movilizar a través de la bicicleta. Así que, bueno, como les comentaba, para nosotros es una noticia que nos sorprende, que nos decepciona y que de verdad esperamos que se pueda revertir. Estamos conversando con Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central. Y ya que mencionaba un tema que preocupa a muchos alcaldes y que han defendido, entre ellos también lo escuchábamos en el de Lo Prado, quiero preguntarle también por cómo están trabajando en conjunto con esta carta que vimos que también presentaron ahí en La Moneda a propósito del alza de las bencinas y las iniciativas que ustedes están proponiendo, sobre todo cuando vemos que se va a reducir la recaudación fiscal con la baja de los tributos, ¿no?, de los impuestos a las grandes empresas, y entre otras iniciativas que me gustaría que pudiera explayarse, alcalde. Sí, el primero de los puntos tiene que ver con eso, de que en este caso si está en un escenario de, en este caso, austeridad, no se busque como primera iniciativa del gobierno reducir estos impuestos a los más ricos. O sea, evidentemente que genera esa preocupación y distorsión respecto a lo que se puede plantear. Y ver también la manera en la cual esto va a ser compensado, en este caso, por ejemplo, los municipios. Nosotros calculamos, nosotros gastamos cerca de 15 millones mensuales para poder en combustible con nuestra flota vehicular, y que estos son básicamente, en su mayoría corresponden a los vehículos de seguridad pública que tiene el municipio. Nosotros creemos que a partir de esta alza son cerca de 5 millones más que vamos a tener que gastar mensualmente para poder prestar el mismo servicio que prestamos nosotros. 5 millones. Entonces, al menos, esto significa que son presupuestos que ya están asignados,
con los ingresos también que están proyectados, y esto va a significar necesariamente que se va a tener que dejar de hacer una cosa para poder hacer otra. Nosotros esperamos que a través de este tremendo golpe que se da también en los servicios municipales, que no solamente en seguridad, que en este caso el patrullaje, el traslado de cada una de las personas, los pacientes que traslada la municipalidad, servicios tan básicos como la mantención de áreas verdes, nuestros equipos tienen que ser trasladados también en camionetas. Entonces todos los servicios municipales no solamente se van a, en este caso, a aumentar la cantidad de gastos, sino que también vemos cómo esto se impacta directamente en los vecinos y las vecinas, ¿o no? Quizás la comunidad no está como tan claro al respecto, pero el hecho de que suba, en este caso, los combustibles, encarece todo el ciclo productivo. Entonces esto va necesariamente, todos los alimentos, cada una de las cosas que las personas adquieren, esto va a aumentar también, y esto genera un empobrecimiento de parte de la comunidad que va a llegar a los municipios a pedir ayudas sociales. Entonces también se está buscando la manera en la cual, cómo esta medida que golpea tan fuerte a las personas con menos recursos en nuestro país, cómo va a ser compensado también de parte de las municipalidades para poder ayudar de mejor manera. Alcalde, respecto al tema del impacto de las restricciones de presupuesto y de los proyectos que se han suspendido, ¿cómo está proyectada el impacto que esto va a tener en la salud municipal? No, eso también yo creo que es una gran preocupación de parte de los equipos, en este caso de salud. La Comuna de Estación Central no cuenta con Dirección de Salud Municipal, sino que ese Servicio de Salud Metropolitano Central. Sin embargo, que ya nos han manifestado ya la preocupación por estos recortes, que va a significar también una sobrecarga principalmente para todos los recursos humanos. O sea, ya nos están planteando que dentro de las medidas que se han señalado de la no recontratación de personas que se van, en este caso no generar reemplazos, no continuar con concursos que permitían mantener el ascenso también funcionaria de estas personas. Entonces, de verdad que esto un gran impacto en el recurso humano de salud, que sin duda esperamos que no genere un impacto tan grande en las prestaciones que la comunidad está deseando poder atenderse de manera más rápida y con mejor calidad. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Estamos conversando con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Que tenga buena jornada. Gracias, alcalde. Un abrazo grande. Un gran abrazo para ustedes. Que tengan bonito día y buena semana. Gracias. Chao. 8:37. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más Línea 1. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Un viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiencia vibrante, diversa y profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Sach. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Sach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio Sach.
Les esperamos. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. De regreso a Línea 1 con una mirada crítica y en profundidad. 8 ya con 42 minutos y estamos de vuelta aquí con nuestro compañero Gonzalo Espinosa. Brevemente, eso sí, voy a revisar cómo está la temperatura a esta hora, si subió el termómetro, porque partimos con poco más de 11 grados. Hoy se mantiene casi en lo mismo, 12 grados. Esperando, eso sí, mucha oscilación térmica porque podríamos llegar a los 29. Gonza. Quería comentar respecto a la ministra de Seguridad, que creo que es una de las autoridades del gobierno que está siendo más cuestionada en los últimos días y ella abordó esta polémica que tiene con la Policía de Investigaciones luego de solicitar la remoción de la prefecta Consuelo Peña y habló sobre esto en la Comisión de Seguridad la semana pasada. Ella señala que aseguró que está actuando dentro de sus atribuciones legales, que está todo dentro del marco normativo del Ministerio de Seguridad y durante su exposición defendió su actuar y afirmó que no solicitó antecedentes de la investigación, sino únicamente los fundamentos administrativos de cambios en un equipo policial vinculado a un caso de crimen organizado en Iquique. Recordemos que este caso de crimen organizado era el del clan Chen, que estaban hablando ahí de una mafia china que se está instalando y que fue desarticulada por esta actuar de la ex prefecto Consuelo Peña junto con este equipo policial, que posteriormente fue trasladado por órdenes de la misma Consuelo Peña debido a que se estimaba que este personal no estaba cumpliendo con los requerimientos de idoneidad para continuar con esta investigación. ¿Qué dice Steiner? Que ella llegó al Ministerio de Seguridad y a los 2 días que estaba en su cargo pidió un oficio pidiéndole a la Policía de Investigaciones que le indicara el por qué se procedió con el traslado de este equipo. Dijo que insistió en que pedir este tipo de información es parte de sus funciones, señalando de que de lo contrario el Ministerio de Seguridad perdería sentido. Además recalcó que nunca ha intervenido en investigaciones en curso. Respecto a la salida de Peña, evitó asumir la responsabilidad directa y esto dijo que se trató de una decisión de la propia PDI. Pero está muy candente este tema y quiero aquí citar la editorial del Mercurio, que es un diario que está identificado con la derecha, porque dice que la seguridad es la gran ausente dentro de estos primeros días del gobierno de José Antonio Kast. Voy a citar directamente. Lo que más llama la atención, sin embargo, es la debilidad que ha mostrado en estas primeras semanas el despliegue del programa de seguridad. Algo sorprendente, habida cuenta de que es la mayor preocupación de los ciudadanos y fue la principal promesa de campaña del candidato Kast.
Aunque es prematuro hacer juicios definitivos sobre la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, lo cierto es que hasta ahora se le ha visto una actuación meramente reactiva en que parece ir detrás de los hechos delictivos que se suceden y sin capacidad de desplegar ni comunicar una agenda integral sólida para enfrentar las distintas formas de criminalidad presentes en el país. Sí, muchas críticas, ciertamente. Serna todavía no ha dicho nada, está en silencio, el director de la PDI, así que vamos a estar muy atentos a ver qué se despeja, qué sale de esto, porque hay incluso tintes que no son nada profesionales al respecto, con la salida de Peña. Vamos a estar viendo ahí. Vamos a nuestra última conversación. Gracias, Gonza. Faltan 15 para las 9. Entrevistas en línea 1. Bueno, hay muchas noticias en materia de economía, de educación, de seguridad, que son ejes del gobierno, sobre todo particularmente crecimiento económico y el tema de la seguridad. Y además hay un tema de beneficios sociales que quedan en el aire para el financiamiento, porque se anuncia menos presupuesto. De todo esto vamos a conversar con la diputada Iracy Hasseler, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, pero además fue alcaldesa de la comuna de Santiago y por lo tanto ampliamente conocedora de todos los problemas que estamos viendo en educación y que fueron noticia por lo que pasó en Calama. Diputada, muy buenos días. Buenos días, diputada, ¿cómo está? Gusto verla. Muy buenos días, Alejandro, Daniela y a quienes nos acompañan. Es un gusto compartir con ustedes y poder analizar, reflexionar, proponer también a propósito del escenario que estamos enfrentando. Partamos con Calama, como decía Alejandro, esta situación que se vive en este colegio donde lamentablemente murió una inspectora. Una situación sin duda gravísima, muy lamentable. Lo primero es siempre solidarizar con la familia y con la comunidad educativa ante una situación muy triste que nos interpela como Estado y como sociedad a propósito de una persona que comete hechos tan graves que en nuestro país sorprenden profundamente al llegar a un desenlace fatal como hemos tenido, situaciones que hemos visto incluso en otros países y que nos llaman a actuar, y eso implica tanto a la prevención, a la convivencia, como también sin duda ya en este caso actuar con todas las herramientas de la ley. Ahora, en este contexto, lo de Calama específicamente, aparentemente es un alumno con algunos problemas mentales. Los programas y el financiamiento de programas para trabajar esta variable bien compleja del estado de los estudiantes. ¿Cuál fue su experiencia en la Municipalidad de Santiago? ¿Qué debería preservarse? Porque eso tiene costos también, pero ya sabemos cuando no se abordan las cosas que pueden pasar. Así es, el problema de salud mental está muy presente en nuestro país y en la adolescencia, en la juventud. Y ante eso yo creo que las herramientas que tenemos como Estado son acotadas, particularmente la comunidad educativa. Primero que todo, no es el espacio donde se desarrolla la atención de salud mental en nuestro país. Y yo creo que a propósito de la demanda que tienen las comunidades educativas, es importante no solo llevar esta atención al centro de salud familiar o después a otros mecanismos, en el caso de los municipios, los COSAM, después también otras atenciones, sino que poder también realizarlo al interior de las comunidades educativas. Son desafíos que nosotros, por ejemplo, tuvimos en Santiago, que además vienen estudiantes de muchas comunas y por tanto si uno dice, lo hacíamos hablar con el municipio de origen del estudiante para tener una atención, es muy difícil hacer el seguimiento y por tanto incorporamos algunas terapias colectivas al interior de las comunidades y yo creo que es parte del desafío que tenemos hacia adelante que poder hacer, porque se habla incluso de una pandemia de salud mental. Yo me acuerdo de las primeras movilizaciones universitarias donde se empieza a incorporar esto en los petitorios y después uno empieza a verlo también en las comunidades escolares que en sus petitorios dicen necesitamos terapia, acompañamiento, salud mental, enfrentar temas como el bullying, la discriminación, el autoestima, trabajarlo de los propios jóvenes, etcétera. Son cosas que son fundamentales y claro, cuando uno ve un desenlace, llegar al último momento, como este caso, nos hace preguntarnos y llamarnos a poner en el centro el debate y las políticas públicas de salud mental.
Absolutamente. Diputada Hasler, vamos ahora, en pos del tiempo, a la economía, sobre todo con suerte de eslogan, ¿no?, que se ha impuesto del no hay más plata, y en particular la defensa que hace el gobierno de José Antonio Kast a través del ministro de Hacienda Quirós de la baja, ¿no?, del impuesto corporativo ante el déficit fiscal y de otras iniciativas también para tener más dinero y llevarlo a las prioridades también de su programa. ¿Cómo está viendo la rebaja, sobre todo? Sí, la verdad, Daniela, yo ahí lo que veo es que hay una emergencia selectiva, porque por un lado se señala la falta de recursos y por tanto que los chilenos tienen que, usando un chilenismo, apretarse el cinturón, es decir, enfrentar esta situación, subir los precios de la benzina, pero vemos que se promueve al mismo tiempo una baja del impuesto a las grandes empresas que la verdad generaría una afectación en la capacidad que tiene el Estado para proveer derechos sociales, para asegurar los compromisos que tiene, y al mismo tiempo es algo que distintos economistas han señalado no se compensaría, y por tanto creo que es un debate negativo al cual nos está llevando el gobierno, y yo pondría en el centro poder generar mejores condiciones que aseguren los derechos sociales, y también en términos de crecimiento hay distintas alternativas que analizar, como son las exenciones, como son la eficiencia sin duda del Estado, pero que eso no implique reducir la capacidad que tenemos bajando los impuestos a las empresas corporativas, pero tampoco que implique reducir derechos sociales, que es una preocupación latente de la ciudadanía. Diputada, las autoridades económicas del gobierno, Economía y Hacienda, han conversado con la comisión que usted integra, la Comisión de Economía de la Cámara, para ver cómo viene este ajuste fiscal, dónde van a apuntar, y segundo, pedir y también opiniones, porque se supone que en democracia estas cosas se conversan. ¿Se han conversado? La verdad es que no, íbamos a tener la oportunidad en la Comisión de Economía de recibir a los ministros de Hacienda y Economía, pero se suspendió por la propia prioridad del gobierno con una sesión especial a propósito de las medidas muy acotadas paliativas que propusieron, que obviamente apoyamos, pero que son muy insuficientes para el escenario que generaron con el aumento de las bencinas. Que hemos señalado, por tanto, Alejandro, compartiendo que esto debe darse en un debate democrático. Desde la oposición solicitamos una sesión especial con el ministro Quirós, particularmente para el análisis de los recortes, porque lo hemos solicitado. Hemos oficiado ya a los ministros, pero no hemos tenido una respuesta clara respecto del recorte. En el caso de la Comisión de Mujeres, que también integro, sí tuvimos la presencia de la ministra de la Mujer. Sin embargo, yo le pregunté respecto de los recortes y nos señaló que es algo que todavía no nos pueden informar porque tienen una propuesta que enviarían a la DIPRES, que después se analizaría, y solo recién podríamos conocer en qué se están pretendiendo hacer los recortes. Entonces, la verdad es que es una situación preocupante porque no hay una claridad, eso genera incertidumbre y hay programas que son fundamentales para la vida en sociedad en nuestro país y que evidentemente no pueden recortarse menos de un momento para otro sin diálogo y apresuradamente pareciera, porque todavía no tiene el gobierno una certeza. Diputada, quiero aprovechar de preguntarle, ya que también tiene que ver con las arcas fiscales, ¿cómo se está abordando el tema de los deudores del CAE? Y también lo que se informó hace poco, ¿no?, que hay algunos diputados en ejercicio que tienen estas deudas por distintos montos. La primera que salió a la luz fue una diputada republicana que registra una deuda de 38 millones de pesos, pero hay otras. La señal también que se está dando desde la institucionalidad o desde la política propiamente tal. Pero en términos generales, ¿cómo siente que se está abordando el tema del CAE? Bueno, yo espero en términos generales que podamos avanzar como país a dejar atrás una política de tan fuerte endeudamiento que ha sido objeto de crítica en distintos momentos. Ahora, para quienes ya tienen una deuda y particularmente personas que tienen sueldos muy altos, entiendo que hay un debate respecto del cobro y aquellas personas que tienen deudas pendientes y que tienen pagos que hacer mensuales, eso debe ocurrir. Ahora, en la política de fondo, a mí me parece que debemos poner en el centro
continuar con avances como ha sido la educación gratuita, no ponerlo en duda, como ha señalado el gobierno, en particular discriminando a aquellas personas que recién después de los 30 años, muchas veces mujeres que postergaron la crianza, o sea, postergaron su desarrollo académico a propósito a los niños, etcétera, que no se les quite ese derecho a la educación gratuita que tanto ha costado. Entonces yo creo que en lo de fondo debemos asegurar la educación como un derecho social en nuestro país y que no pongamos en duda avances que han costado tanto como ha sido la educación gratuita para los sectores que más lo requieren en Chile. Diputada, con respecto al famoso paquete económico que va a producir una nueva economía en nuestro país, por lo menos esa es la aspiración anunciada por el gobierno. Hay sondeos, ya se está conversando, les han anticipado de qué se trata, por dónde viene la mano, porque es un ajuste muy grande, pero además dice que cambia la regla del juego. Bueno, necesitamos tener información, Alejandro, porque ha habido un bombardeo, un bombardeo de muchas cosas, especie de anuncios, pero que después no se da continuidad. Por tanto, todavía, respecto a lo que usted señala, no tenemos más claridades que solo lo que se ha desarrollado por decreto por parte del gobierno respecto del aumento de las bencinas en nuestro país. Después tuvimos el análisis de estas medidas acotadas, como el apoyo a la parafina o el bono también para taxistas, colectiveros, pero respecto de un gran paquete económico no hemos tenido noticias, información directa y por tanto estamos en alerta respecto de que podamos trabajar los temas que proponga el gobierno. Si es que algunos van en beneficio de la gente, ahí vamos a estar apoyando, pero con mucha preocupación respecto a aquellos que son recortes que no se anuncian y de cambios que no tenemos a la vista, y que si ellos van a ir en contra de las familias trabajadoras, como fue la decisión que se tomó en estas primeras 2 semanas, obviamente van a tener nuestra oposición firme. De los camioneros no han sabido nada, ¿no? ¿Tampoco? Tampoco hay novedades, así que estamos siempre atentos y atentas, y nuestro llamado a que haya diálogo. Aquí necesitamos conversar. Creo que fue una mala señal partir con el alza de las bencinas sin discutirlo en el Congreso. Eso es importante también para nosotros que la ciudadanía lo sepa, porque en aquello que llegó al Congreso, por ejemplo, que venía con un perjuicio a las pymes, logramos darlo vuelta, incluso no teniendo los votos, pero a partir del debate, de los argumentos, se logró hacer que el gobierno retrocediera con perjudicar a las pymes en este proceso. Pero lo del alza ni siquiera llegó a debate parlamentario, así que esperamos que lo que venga sí se dé en el debate democrático del Congreso. Perfecto. Gracias, diputada. Diputada Iracy Hasler, del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Economía, nos ha acompañado esta mañana en Línea 1. Que le vaya muy bien, diputada. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Vamos a revisar rápidamente lo que se viene para este lunes 30 de marzo, cuando faltan 3 minutos para las 9. En Línea 1, los temas que marcarán la jornada. A las 9:30 horas, el presidente José Antonio Kast participa en la segunda jornada del encuentro de Directores por Chile, organizado por la ministra de Educación María Paz Arzola. Ya a las 10 de la mañana, gremios del transporte terrestre de cargas se reúnen para debatir qué hará el sector en relación a las alzas de precios de los combustibles, en particular del petróleo diésel. Al mediodía, los presidentes de los partidos de los opositores, de la oposición, van a sostener un encuentro con los dirigentes sindicales agrupados en la CUT. Y vamos con los resultados de la pregunta del día, que dice así: estudiante asesina inspectora en colegio en Calama. ¿Qué medidas se pueden tomar? Y ya tenemos los resultados de nuestras 3 opciones. 9% detectores de metales, 17% entregar herramientas a las familias, 73% más recursos en salud mental. Gracias a todos por participar en nuestras redes sociales y gracias por su sintonía. Nos despedimos con poco más de 13 grados, recordando que vamos a llegar a los 29. ¿Y quién viene ahora? Rodrigo Alcaíno en Enlace USACH. Chao, linda jornada. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Escuchen